Hola amigos amantes del patronaje y la confección, bienvenidos al canal Manos a la Tela. El día de hoy tenemos un nuevo tutorial, espero que lo disfrutes, acompáñame. En el video de hoy vamos a realizar el básico de la manga con 3 alturas de copa diferente. Cada altura de copa tiene una función. Para realizar nuestros patrones necesitamos las medidas que verán en la imagen. Antes de iniciar con el patrón, vamos a tomar un papel y lo vamos a doblar por la mitad, trabajando a partir del doblez. Iniciamos haciendo un rectángulo que tiene de alto la medida correspondiente al largo de brazo o manga larga. Para la talla 10, 61 centímetros. El ancho de este rectángulo corresponde a la mitad de ancho de espalda. Vamos a dar inicio al básico de manga elegante o de copa alta. Cuando estamos haciendo este tipo de copa en una manga, es importante que tengan en cuenta que entre más alta es la copa de la manga, más limitante es el movimiento. Cuando hacemos una prenda con un tipo de manga de copa alta, se limita más el movimiento, así que debemos de ser conscientes de esa limitante. Y si estamos trabajando para una clienta, hacerle saber que el tipo de manga que lleva su prenda le va a limitar el movimiento. Una vez que ya tenemos nuestro rectángulo, lo siguiente es definir el alto de la copa. Los altos de copa están determinados por el contorno de busto, por eso esto es una medida deducida. Para el básico de la manga elegante o de copa alta, veamos la fórmula en la siguiente imagen. Como pudieron ver, tenemos que la décima parte del contorno de busto para la talla 10 es de 9.6 centímetros, más los 3 centímetros, tenemos un total de 12.6 centímetros para nuestro alto de copa. Vamos a medir desde la línea superior del rectángulo hacia abajo el alto de copa para poder trazar nuestra línea de copa. En el video en el que les enseñé a realizar los básicos de manga con diferentes altos de copa, teníamos una metodología diferente para la elaboración del patrón. En esta oportunidad estamos cambiando de técnica. Me parece que esta es un poco más práctica. Vamos a medir el recorrido de la sisa. Esto lo hacíamos con la técnica que les enseñé inicialmente. Medíamos el recorrido de la sisa del patrón delantero y posterior. Trazábamos la línea de alto de copa y sobre esa línea teníamos que trazar la diagonal con una medida que ya estaba determinada por el recorrido de la sisa delantero y posterior de los patrones. En esta oportunidad estamos haciéndolo diferente, no le estamos dando medida a la diagonal. La medida de la diagonal se la va a dar el ancho del rectángulo y el alto de la copa. Vamos a trazar la diagonal desde la línea superior del rectángulo hasta la línea de copa. Una vez que tengo la diagonal, voy a medir desde la línea superior de mi rectángulo hacia abajo el alto de codo o largo de codo. En este caso, para la talla 10 tenemos 32 centímetros. Esta es mi línea de codo. Lo siguiente es medir la diagonal y dividirla en 4 partes.
Voy a resaltarla para que puedan ver los puntos. Desde el centro doble vamos a medir sobre la línea superior de nuestro rectángulo 2 centímetros. Esta medida es igual para todos los básicos sin importar el alto de la copa. Haciendo escuadra con la diagonal de la copa, vamos a medir 2 centímetros en el primer punto, el punto que está más arriba. El segundo punto o el punto del medio no tiene medida. El punto de abajo vamos a darle como medida 1.5. Con estos puntos vamos a formar la curva de la sisa de la copa manga. Esta curva que tienen las mangas en la copa se llama sisa de copa manga. Empezamos dándole forma a partir de los 2 centímetros y conectando todos los puntos. Lo hacemos a mano alzada porque para esto no tenemos una regla. Terminamos descansando sobre la línea de copa. Así ya tenemos la sisa delantera de nuestra manga. Vamos a hacer aquí un piquete. Siempre vamos a hacer un piquete en el delantero de las mangas para poderlo diferenciar del posterior. Nuevamente nos ubicamos en la diagonal y vamos a medir 2.5 centímetros a partir de esta diagonal, o a partir de este punto medimos 0.5. Como les quede más práctico a ustedes, lo importante es que tengan la medida que se necesita. En el punto del centro vamos a subir 1 centímetro, siempre haciendo escuadra con la línea o con la diagonal. Y en el punto inferior 0.5. Bajamos 0.5. Nuevamente voy a conectar los puntos partiendo de los 2 centímetros. Descansando sobre la línea de la copa. Así ya tenemos la parte superior de nuestra manga. Vamos a trabajar la parte inferior. Aquí la medida que le vamos a dar es mitad de contorno de puño. A partir de este punto unimos hacia línea de copa por el costado. De esta manera ya tenemos nuestro patrón. Vamos a rectificar el contorno de brazo en este patrón. Es importante que cuando hagan este tipo de manga con una copa alta, rectifiquen esta medida. Desde la línea superior de mi rectángulo hacia abajo voy a medir 20 centímetros. Voy a trazar una línea en este punto. La estoy haciendo con lápiz porque solamente quiero enseñarles cómo lo vamos a hacer. Vamos a medir cuánto tiene de recorrido esta línea. Aquí tengo 17 centímetros. Si lo duplico son 34 centímetros, porque esto corresponde a la mitad de la manga. Una vez que yo recorte y abra la manga, esta medida se va a duplicar. Entonces tenemos aquí 34 centímetros. Voy a medir el contorno de brazo de mi clienta en la parte más gruesa donde se encuentra el músculo y voy a mirar que coincida
con esta medida. Para tomar esa medida alrededor del brazo debo poner 2 dedos porque esa es la holgura que le voy a dar a la manga. Si quiero que la manga me quede un poco más ceñida al brazo, vamos a realizar un ajuste. Sobre la línea de codo entramos 1 centímetro. A partir de este centímetro vamos a trazar una línea recta hasta el puño. Con esta regla voy a unir en semicurva hacia la parte superior o la línea de copa. Miren cómo le doy continuidad a la línea recta con esta regla. Tenemos que tener en cuenta que no se pierda la continuidad para evitar que aquí nos queden puntas. Así, de esta manera, yo ajusté un poco más mi manga. Para los básicos, no le vamos a hacer ese ajuste. La vamos a dejar en el costado recta. Estos ajustes se hacen cuando ya se está haciendo desarrollo de diseños. Por último, voy a medir el recorrido de la sisa de mi manga. Aquí tengo 47.5. Para medir el recorrido, primero mido el delantero y luego mido el posterior. O puede ser también al contrario, primero miden el posterior y luego miden el delantero. Pero siempre deben medir ambos. Eso lo suman y el resultado es el recorrido de la sisa de su manga. En este caso yo tengo 47.5 centímetros. El recorrido de los básicos con los que estoy haciendo esta manga es de 45 centímetros. Significa que me quedó con la medida perfecta porque la manga elegante y la manga de copa básica o de copa media son mangas que al confeccionarlas debemos hacerle un embebido, por eso debe ser un poco más grande el recorrido de la sisa de la manga que el recorrido de la sisa de la prenda o del cuerpo de la prenda. Como mínimo esa diferencia debe ser de 2 centímetros y máximo de 5 centímetros. Al finalizar el video vamos a recortar la manga. Cuando ya terminemos los patrones que faltan, recortamos la manga o más bien todas las mangas para que ustedes vean la diferencia entre una y otra. Continuamos con nuestra manga de copa básica o copa media. Las medidas que vamos a necesitar son las mismas que les mostré en la primera imagen. Lo que va a cambiar aquí es el ancho del rectángulo. Aquí voy a tomar la mitad de ancho de espalda más 2 centímetros para darle la medida a mi rectángulo. El alto del rectángulo corresponde al largo de brazo o manga larga, igual que en el patrón anterior. Para encontrar el alto de copa, vamos a hacer la siguiente operación que ustedes van a ver en la imagen. Como ya vimos en la imagen, el alto de copa está determinado por la décima parte del contorno de busto. En este caso no vamos a hacerle aumentos, vamos a dejar la décima parte de contorno de busto como alto de copa. Para la talla 10, 9.6. Trazamos la diagonal.
Vamos a trazar la línea de codo. Para trazar la línea de codo, medimos desde la línea superior del rectángulo hacia abajo los 32 centímetros que corresponden para la talla 10. Medimos desde el centro doble 2 centímetros, que esto va a ser una medida estándar para todas las mangas. Dividimos nuestra línea diagonal o nuestra diagonal en 4 partes. En este punto las medidas van a cambiar. A partir del primer punto que encontramos, subimos 1.5, siempre tomando como referencia la diagonal para hacer escuadra. No podemos utilizar la escuadra o la regla o cinta métrica para medir los 1.5 de esta manera porque nos va a quedar mal. En este punto no vamos a dar ninguna medida. En el punto inferior vamos a bajar 1.5. A mano alzada nuevamente conectamos los puntos partiendo de los 2 centímetros. Me voy hasta los 1.5. Me encuentro con el punto del centro de la diagonal y bajo hasta los 1.5 hasta descansar sobre la línea de copa. Vamos a resaltarla. Hago el piquete. Importante que no olviden este paso. Vamos a continuar con el posterior de la sisa de la manga. A partir de este punto medimos 2 centímetros o lo que es lo mismo, a partir de este punto subimos 0.5 centímetros. En el punto del centro vamos a subir 1 centímetro. Y aquí en el punto inferior vamos a bajar medio centímetro. A partir de los dos vamos dando forma conectando los puntos. En la parte inferior medimos mitad de contorno de puño. Y vamos a unir este punto hacia la línea de copa por el costado. Así tenemos nuestro básico de manga con copa básica. Vamos a medir el recorrido de la sisa. Tengo 27 centímetros. Tengo justo 2 centímetros más, que es lo que necesito como mínimo. Si de pronto llegamos a hacer el patrón y no nos está coincidiendo la sisa, podemos darle medio centímetro más de ancho al rectángulo. Eso en el caso de que yo haga mi manga y el recorrido esté muy pequeño, aumento medio centímetro más mi línea de copa. El ajuste que hicimos en la manga elegante lo podemos hacer también en esta manga, porque al ser un poco más ancho este rectángulo, la manga es más suelta, es una silueta más amplia. Este tipo de manga es ideal para hacer prendas de silueta amplia como vestidos camiseros, blusas también camiseras o todo tipo de blusa que tenga la silueta amplia. Los blusones también los podemos hacer con este tipo de manga. En el caso de que yo quiera hacer una camisa femenina, o una blusa tipo camisera de silueta amplia, puedo usar esta manga.
Si la quiero de una silueta más ajustada, tengo que usar la manga elegante para esa camisa o para esa blusa camisera. Tienen que tener en cuenta esos pequeños detalles. Y una recomendación que quiero dejarles es que traten de que las prendas que confeccionen con la manga elegante sean en telas que, aunque sean de tejido plano, tengan un poquito de elongación, porque permite ajustarse mejor al cuerpo sin que uno se sienta tan ceñido, porque te permite un poco más de movimiento. Así concluimos entonces con este patrón y vamos a nuestra última manga. Partimos como siempre de un rectángulo. Este rectángulo es igual al de la copa básica. Tiene de ancho mitad de ancho de espalda más 2 centímetros y el alto del rectángulo corresponde al largo de brazo o manga larga. El único cambio que vamos a ver para este patrón está en la altura de la copa. Vamos a ver la fórmula en la siguiente imagen. Como vieron en la imagen, la fórmula dice que a la décima parte del contorno de busto le restamos 2 centímetros para encontrar el alto de copa. Significa que mi alto de copa para esta manga es de 7.6. Vamos a trazar la diagonal y nuestra línea de codo, que tiene la misma medida, 32 centímetros. Nuevamente medimos los 2 centímetros. Vamos a dividir la diagonal en 4 partes. En el primer punto subimos 1 centímetro. En este segundo punto, en el del medio, no vamos a dar medida. En el punto inferior vamos a bajar 1 centímetro. Conectamos los puntos partiendo de los 2 centímetros a mano alzada. Nos encontramos con el punto del centro y bajamos hacia el centímetro en la parte inferior y descansamos sobre la línea de copa. Así terminamos la copa de nuestra manga. Como pueden ver, no hay diferencia entre el delantero y el posterior, es una sola curva de la sisa para ambos. Vamos a medirla para rectificar el recorrido. Tengo 22.5, que al duplicarlo son 45 centímetros. El recorrido de esta manga es igual al recorrido del básico de la blusa que estoy empleando para las mangas. Tiene que ser así porque esta manga se utiliza para prendas que son elaboradas o confeccionadas en tejido de punto, como camisetas, sudaderas, pijamas, todo ese tipo de prendas. Aquí solo nos falta medir la mitad del contorno de puño. Unimos a partir de este punto hacia la línea de copa por el costado. Así hemos terminado el patrón de la manga deportiva. Si nosotros vamos a realizar un polo, esa ya no es una prenda tan informal, es más bien semiformal. En ese caso, para ese tipo de prendas, aunque sean tejido de punto,
vamos a utilizar nuestro básico de manga elegante o nuestro básico con copa media o copa básica. Cualquiera de esos dos para un polo. Y si estamos realizando en tejido de punto una prenda que queremos que nos quede bien ajustada al cuerpo, utilizamos nuestra manga elegante, nuestro básico de manga elegante, haciendo las reducciones correspondientes al tipo de tejido que estamos utilizando para la prenda. Vamos a recortar las mangas para que vean la diferencia entre una y otra. Fuera de la cámara recorté la manga deportiva y la manga de copa básica. Prolongué la línea de codo hacia el otro extremo y la línea de la copa. Hicimos un piquete en el centro y vamos ahora a recortar la manga elegante o de copa alta. La quiero recortar con ustedes para que vean cómo lo vamos a hacer. Aquí a esta manga le hicimos el ajuste, sin embargo cuando hagamos la plantilla vamos a hacerla recta en el costado. Quiere decir que yo voy a recortar por la línea roja, que es la línea inicial. Una vez que ya he llegado a la línea de la copa, voy a recortar por la línea azul, que es la parte de la espalda de mi manga. Abrimos la manga y recortamos por la línea roja, que es el delantero de la sisa. Vamos a prolongar las líneas de codo y de copa. Básico de manga elegante, aquí me faltó poner básico, vamos a ponerlo por aquí. Básico de manga elegante talla 10. Con esto terminamos nuestros básicos. Y pueden ver la diferencia entre una manga y otra. Estas dos tienen el mismo ancho. Si las pongo una sobre otra, tienen el mismo ancho, solo se diferencian en la altura de la copa. Aquí a esta le vamos a hacer el piquete en el centro. Y vamos a ponerla sobre esta para que ustedes vean que hay diferencia en el ancho. Tiene que haberla porque necesitamos que esta manga se ajuste más al cuerpo, que quede mucho más entallada. Antes de despedirme quiero recomendarles algo. No lo hice aquí porque no quería saturar de tantas líneas los patrones, pero cuando ustedes estén realizando sus plantillas, antes de que vayan a recortar, ubiquen las líneas que corresponden a al largo de manga corta, al largo de manga 3/4. Esas dos líneas ubíquenlas para que las trasladen también a la plantilla. Esto con el fin de facilitarnos el proceso del patronaje cuando vamos a hacer desarrollo de diseños. Así ya tenemos ubicados nuestros puntos importantes, como son los diferentes largos de las mangas. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que lo disfruten y que les haya gustado esta nueva técnica. Gracias por acompañarme. Gracias por acompañarme hasta el final de este video. Espero que te sirva para tus próximos proyectos de patronaje y confección. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios, que estaré encantada de ayudarte. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete, activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos tutoriales. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, manos a la tela.